El hombre ha podido llegar a la luna, ha podido llegar al fondo del mar, ha podido encontrar a través de medios científicos la cura al cáncer y a muchas enfermedades, ha podido viajar a velocidades increíbles. Muchas cosas han sido posibles para el hombre, pero hay una sola que el hombre nunca va a poder hacer. En la historia de hoy día vamos a ver cómo el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que hay algo que para el hombre es imposible, pero para Dios no. Esa es nuestra lección de hoy día en un momento con Dios. En la lección anterior vimos al Señor Jesucristo que dialogaba con un hombre rico que se le acercó y le dijo: ¿qué haré para tener la vida eterna? En ese momento el Señor le dice: bueno, vamos a ver, ¿qué has hecho en tu vida? ¿No has matado? ¿No has robado? ¿No has defraudado? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? A lo que este orgulloso hombre le dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. En ese instante el hombre daba a entender de que él tenía muchas capacidades para poder llegar al cielo. Aparte de eso, las riquezas, que en ese tiempo eran consideradas como bendiciones de Dios, hacían mirarse a sí mismo como un hombre con la capacidad de poder obtener el cielo. El Señor le dice: vamos a ver un poco más profundamente tu vida. Déjame saber, ¿puedes tomar todo lo que tienes, entregarlo, venderlo por completo, tomar ese dinero, darlo a los pobres y seguirme? En ese instante, ese hombre que estaba aparentemente tan cerca de la salvación se dio cuenta de que estaba muy lejos. Pero lo más triste es que, pudiendo tener ahí frente al Señor y poder preguntarle: Señor, ¿qué es lo que necesito realmente para ser salvo? Ese hombre tomó el camino, se regresó a su casa y, triste, se dio cuenta de que lo que tenía en manos, que eran sus riquezas, no le alcanzaba, pero tampoco quería soltarlas. Qué momento tan triste. Alguien que estaba tan cerca nunca llegó a estar ni siquiera cerca de alcanzar la justicia de Dios. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ser salvos? Los discípulos, mirando eso, se preguntan: Señor, ¿y ahora qué? El Señor Jesucristo, al ver la reacción de este hombre, les mira a los discípulos y les dice: ¿saben? Hay un problema aquí. Lamentablemente, es muy difícil, les dice, entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Los discípulos se asombran de sus palabras, dice el versículo 24. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y en ese instante los discípulos se tendrían que haber preguntado: ¿y entonces cómo? El Señor Jesucristo le dice: es muy difícil para un hombre poder ser salvo por sí mismo. Más fácil, haciendo una idea coloquial, les dice: más fácil sería para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y en ese instante los discípulos se asombran y dicen: si los ricos no pueden, quienes entre nuestra percepción tienen las bendiciones de Dios porque están con riquezas, nosotros los pobres, ¿cómo vamos a hacer? Lamentablemente ellos también se vieron con la dificultad de decir: bueno, si ellos no pueden, para nosotros va a ser más difícil. Y en ese instante el Señor Jesucristo les dice una gran verdad, que es la verdad de toda la Biblia. Les dice en el versículo 27, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación no es algo que el hombre puede adquirir por méritos propios. El hombre está condenado a causa de su pecado. No hay nada moral, no hay nada de filantropía, no hay nada que el hombre pudiera hacer para poder alcanzar algo siquiera de la vida eterna. Lamentablemente, como vimos en la lección anterior, el hombre no puede alcanzar su salvación propia. Por eso es ahí donde Jesucristo nos revela esta hermosa verdad, una verdad que está basada en las Escrituras y que nace del corazón del mismo Dios. El Señor envió a su propio Hijo para llegar a la cruz y morir por nuestros pecados. Lo que era imposible para el hombre, el poder alcanzar la salvación, solamente se hace posible por medio de la obra de Cristo.
Cristo llega a la cruz para redimirnos de nuestra condenación, para darnos perdón y vida eterna. El hombre nunca iba a poder salvarse. Y eso es lo que le revela a Jesucristo a este hombre y también a sus discípulos. Nadie podía hacerlo, pero Dios podía hacerlo. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, tal vez usted es como el rico, que siente que las capacidades que usted tiene, sean morales, económicas o cualquier otra, le ponen en la posibilidad de entrar al cielo. Tal vez, como vimos en la lección anterior, algo que usted piensa religioso le puede ayudar. Si ese es su pensamiento, déjeme decirle, está como el rico. Pero si usted piensa que en cambio, por su pecado, ha sido completamente horrenda la vida como ha vivido, usted ha estado tan inmerso en el pecado que piensa que Dios no puede perdonarle ni salvarle, se encuentra entonces tal vez asustado como los discípulos que decían entonces, ¿quién puede ser salvo? Ni los unos ni los otros podemos por nosotros mismos. Lo que necesitamos es mirar a Dios y la oportunidad que nos brinda de salvación. Es por eso que Jesús le dice a los que estaban alrededor, lo que el hombre no puede, Dios puede. ¿Qué tenemos que hacer? Mire a Cristo. Su sacrificio en la cruz fue por amor a nosotros. Él fue enviado para salvarnos. Reconozca que usted no puede, pero reconozca que Él puede. Él es poderoso para salvar. Es la primera lección que aprendimos en la historia de Marcos. Y es la realidad que se repite a lo largo de toda la Biblia. Él puede salvarnos. Y lo único que usted necesita es depositar su esperanza, su fe, creer que Jesús murió como sustituto por sus pecados. Y es ahí donde usted va a encontrar la vida eterna que Dios nos ofrece. Ponga su esperanza en Cristo. Él puede salvarle. Que Dios nos ayude.